Es clave, en medio de la recuperación, saber de que ya son cerca de 47.5 millones de personas en los Estados Unidos que no tienen empleo. Cuando no se tiene empleo, la mayor parte del salario de las personas va dirigido al pago de su hipoteca, de su renta, de su alquiler. Muchos han tenido problemas con sus créditos por culpa de la pandemia y la crisis económica. Conversamos inicialmente con la abogada Samira Chazal para que nos explique cómo podemos evitar que el crédito se dañe y, sobre todo, abogada y bienvenida, muy buenas noches, evitar tener problemas con nuestros acreedores. ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas noches, gracias por invitarme. El problema es bien serio porque bajo el CARES Act, una persona puede llamar a su hipoteca, a su prestamista y decirle no puedo pagar. Y le dan una extensión de 6 meses. Y si sigue la pandemia, te dan una segunda extensión de 6 meses. Son un total de 12 meses que te pueden dar que no tienes que pagar tu hipoteca. El problema es que durante ese tiempo ellos van a reportar que no estás pagando en tu reporte de crédito. El segundo problema es que el CARES Act no obliga a ningún prestamista a trabajar contigo para poder hacer una modificación. Al final de esos 12 meses, el banco puede venir y exigir que le pague los 12 meses en su totalidad. Claro. Vamos entonces a desglosarlo un poquito más, si me permite, abogada Samira Chazal. Cuando en este programa ya tenemos 16 semanas haciéndolo, le decíamos a las personas con expertos como usted, llegue a un acuerdo con su acreedor, llame al banco, pídale que le den una prórroga para pagar algunos de sus meses de alquiler o de renta, como son 3 meses o 6 meses. ¿Era que evitara pagarlo todo o era solamente evitar lo que se llama capital y sí pagar los intereses y los gastos asociados con lo que es el seguro y los impuestos de la propiedad? No, es una extensión de 6 meses sin tener que pagar nada. Eso claro. Es lo que dice el CARES Act. Claro, pero nadie estaba obligado por parte del gobierno a decirle a esta persona deje de pagar y olvidémonos de la cuenta. Una cosa es prórroga y otra cosa es perdón. En ningún momento se habló de perdón en el acta que se firmó por parte del presidente, ¿no? Correcto. No es solamente que no es un perdón, es que tampoco hay una obligación de que el banco coopere contigo para devolver esos 12 meses que dejaste de pagar. Ahora, conozco de casos en que muchos bancos, al mirar la situación, se presentaron documentos, reducción de sueldos, muchos que están digámoslo, en vacaciones sin pago, otros que están desempleados, dicen, mira, vamos a dejar de que no pagues 6 o 12 meses, pero lo ponen al final de la letra. O sea, si tienes una letra 20 o 30 años, vas a pagarlo por 31 años o 21 años correspondientemente. También ese es uno de los arreglos que se puede hacer para evitar entrar en unos meses más adelante en una terrible frase que se llama foreclosure? Sí y no. El banco tiene que estar dispuesto a aceptar poner los pagos al final. Okay. Si el banco dice no y quiere cobrar los 12 meses en su totalidad ahora, tienes que pagarlo. Y si no tienes el dinero para pagarlo, vas a foreclosure. Para las personas que han dejado de pagar, digámoslo lo real, 3 meses que han pasado, abril, mayo y junio, literalmente no han tenido, muchos que están desempleados, otros que han tenido reducción de su nómina, de su sueldo. ¿Cuál es la recomendación que usted le da, abogada? Bueno, sé que es difícil oírlo, pero por favor paguen su casa. Y lo que pasa desafortunadamente es que va a venir un problema grande cuando los bancos no quieran cooperar con los dueños en esos meses atrasados y le pongan una demanda de foreclosure. Y ahí sí tengo un mensaje muy poderoso. ¿Cuál es? Luchen por su casa. Claro, usted dice... Luchen por su casa. Usted dice que se escucha un poco frío, pero hay que pagar. Me voy a poner del lado de los que no pueden pagar. ¿Cómo pagar si no tienes dinero? No te pueden sacar de la casa. Eso continúa en vigencia, ¿verdad? Sí, y si no puedes pagar, lucha por tu casa. En el foreclosure defiende, haz una bancarrota capítulo 13, haz una bancarrota capítulo 7. Busca alternativas porque siempre digo, problemas de dinero no son problemas, tienen soluciones.
Claro. pero no son placenteras tampoco. El fantasma de 2008-2009 se pudiera agudizar Sí. en los próximos 16, 18 meses con todo, además de la parte de las hipotecas, todo lo que ha sucedido por la parte económica del coronavirus, doctora. Sí, multiplica el 2008 por 100. Wow, wow. Porque 46 millones de personas sin empleo es un desastre. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya la gente deja de pagar, los valores de las casas empiezan a bajar. Sí. Y ese es el temor que yo tengo. Y por eso le digo, paguen su casa, no piensen que el banco es su amigo. El banco nunca es amigo de nadie. Ellos siempre tienen que ganar. Bueno, quien está escuchando el comienzo de este programa, le pido el favor que no apague el televisor, porque escuchándolo a usted la gente dice, se está acabando el mundo, doctora Samira Ghazal, pero es la realidad. ¿Cuál es la proyección que usted le dice a las personas? ¿Cuál es la recomendación? Sí nos ha dicho, luche por su casa, hable con los bancos. ¿Qué es la oportunidad que usted le da a una persona que sepa, no ahora, que en unos meses se va a enfrentar a una realidad? No he podido pagar, no he podido abonar, no me pueden sacar, pero llegará el momento en que todo se empiece a estabilizar y esos acreedores quieran cobrarle lo que usted no ha pagado. Yo le explico que hay diferentes tipos de deuda, unas que son prioridades y algunas que no son. Las prioridades, obviamente, la casa sí se puede pagar, el carro, especialmente si trabajas en un servicio como Uber. Ahora, las que no son prioridades son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no pierden dinero nunca. Sí, es verdad. Entonces yo le digo a las personas, si vas a dejar de pagar algo, las tarjetas de crédito, no puedes ir a la cárcel por no pagar tu tarjeta de crédito, a menos que estés cometiendo un fraude. Okay. Pero no hay cárcel aquí en este país para las personas desamparadas que no pueden pagar la tarjeta de crédito. Es verdad, porque además venden por centavos el dólar y de esa manera se autofinancian. Correcto. Y no pierden de ninguna manera. Ahora le pregunto, abogada, ¿veremos una explosión de créditos dañados en un futuro? Sí, porque ¿qué es lo que pasa? La gente que no están pagando la letra de su casa lo están reportando tarde. Y para poder refinanciar una hipoteca en el futuro, las personas tienen que haber cumplido con 12 meses de pago seguido y fijo, sin haber pagado tarde. Okay. Esa es una de las condiciones para poder refinanciar en la mayoría de los bancos. Ahora, entonces, ¿cómo vas a refinanciar si pagaste tarde por 3 meses? Correcto. Hablando de refinanciar, vamos a dar buenas noticias. Hay quienes se están frotando las manos porque dicen, a río revuelto, ganancia de pescador. Vendrá oportunidad en los próximos 2 años de comprar propiedades a menor costo. Y segundo, quienes puedan conservar el crédito y tengan un poquito de cash flow o de efectivo, podrán hacerse a mejores oportunidades de refinanciar sus casas en un crédito mucho más bajo, histórico como el que se está viendo, dinero muy barato que están cobrando los bancos, abogada. Sí, siempre hay oportunidades. Hábleme de ellas, por favor. Cuando viene una crisis, siempre hay oportunidades. Definitivamente pienso que el mercado tal vez se mantenga estable, pero de que va a haber oportunidades de comprar propiedades a buen precio, definitivamente lo va a haber. Muy bien. Una familia hispana promedio que nos está viendo en cualquier rincón de los Estados Unidos tiene un ingreso normal. El 35-40% de ese ingreso se va a la propiedad. Le pido por favor en los últimos segundos el mensaje directo para esas personas que lo único y más importante que tienen, incluso pueden estar en transporte público, pero sin techo no se puede estar en los Estados Unidos. Estoy de acuerdo, pero lo más importante es la salud. Protéjense contra el virus. Ese es el número 1. Muy bien. Me ganó en esa, doctora. Muy bien. La salud es lo más importante. Con salud todo, sin salud nada. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su apreciación. Es importante, ¿no? Hay que poner las cosas en contexto y la realidad es la realidad. Seguimos en esta recuperación 2020.